noches, iglesia. Qué bendición una vez más podernos encontrar a través de estos medios de comunicación y poder recibir la palabra del Señor y poder ser ministrados por el Espíritu Santo. Iglesia, es una bendición hermosa poder recibir el mensaje del Señor. Así que vamos a disponer nuestro corazón y vamos a orar. Cierre sus ojos y oremos. Padre, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, venimos esta noche a darte muchas gracias, Señor, por cada una de las bendiciones que has derramado sobre la iglesia. Padre, gracias por bendecirnos, Señor, por darnos la bendición de la vida, Señor. Gracias por darnos el gozo, la alegría, Señor. Gracias por estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Gracias por cada hermano. Gracias porque tu presencia está en medio de nosotros, mi Señor. Gracias por la salud, gracias por la vida, bendito Dios, gracias por el alimento, mi Señor, gracias por el sustento, gracias por la casa, por el lugar donde podemos habitar, porque todo lo que tenemos te lo debemos a ti, Señor. Muchas gracias, precioso Dios, por cada una de tus bendiciones, mi Rey de la Gloria, mi Señor. Estamos agradecidos, Señor amado de los cielos, por todo lo que has hecho por nosotros, mi Rey. Venimos a adorarte en esta noche, venimos a exaltarte, venimos a bendecirte, Señor. Anhelamos ese toque tuyo, anhelamos ser ministrados por el precioso y maravilloso Espíritu Santo en esta noche, mi Señor. Pedimos que tú fluyas, Señor, en cada casa, en cada hogar, que tu presencia ministre, que tu presencia sane, Señor, donde hay enfermedad, que tu presencia libere al que está cautivo, Señor, que tu presencia, Señor, de libertad en medio de tu pueblo, mi Rey, que la unción maravillosa del Espíritu Santo descienda sobre cada casa, sobre cada hogar, mi Señor, sobre cada persona en esta noche, mi Señor, te lo pedimos, bendito Dios de los cielos. Que seas tú, mi Señor, bendito Dios, glorificándote en medio de tu iglesia, en medio de tu pueblo, mi Señor amado de la gloria. Que sea tu presencia, que sea tu palabra, Señor, ese pan de vida eterna, el que alimenta nuestro espíritu, el que nos llena, el que nos ministra, Señor. Bendito Dios. Vayamos ahí, mi hermano, levante sus manos, dígale: Señor, toca mi vida, Señor, en esta noche. Lléname de tu presencia. Dile: lléname de tu Santo Espíritu, Señor. Yo quiero la llenura de tu Santo Espíritu, quiero la llenura de tu presencia, quiero el fluir de tu Espíritu Santo. Vamos, dile: yo quiero, Señor, sumergirme en el río de tu presencia, en el río de Dios, mi Señor amado. Quiero la unción, deseo esa unción del Espíritu de Dios que llena mi vida, mi Señor. Eso es lo que anhelamos tu presencia, anhelamos tu poder glorioso, anhelamos, Señor, esa palabra maravillosa que nos hablarás en esta noche, Señor, con la cual ministrarás. Gracias, Padre, por cada hermano que recibirá la palabra, que se recibirá la bendición. Gracias, mi Dios de los cielos, por todo lo que harás en esta noche. Queremos darte gloria, queremos darte honra, queremos darte alabanza, adoración, exaltación a ti, que eres nuestro Dios todopoderoso, mi Rey, en el nombre glorioso y precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Bendiciones, pastor, esta noche. Amén. Dios la continúe bendiciendo, pastora. Qué hermosa oración, y reciban esa maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo, amada iglesia, allí en sus hogares. Sabemos que somos la iglesia de Jesús, que disponemos nuestro corazón los días miércoles también para que en casa o en el lugar donde nos encontremos podamos estar ahí atentos al mensaje de la palabra del Señor, que llegue a nuestros hogares, que llegue a nuestras vidas, que llegue a las personas que hemos invitado para que escuchen la palabra de Dios. Y esta palabra es para ti, iglesia de nuestro Señor Jesucristo, una palabra a ti que has pasado por luchas, que has pasado por dificultades, que estás enfrentando problemas o enfrentó muchos problemas, pero estás ahí en la batalla, estás ahí peleando, estás confiando plenamente en Dios. Para ti que en cierta ocasión sintió que como que ya no podías, pero confió plenamente en Dios y estás saliendo de esa dificultad tan grande sobre tu vida. Para ti que has llorado y has quebrantado su corazón porque esos problemas son tan grandes, son tan difíciles, yo quiero decirle que este es el tiempo que Dios ha escogido, un hombre, una mujer, y ese eres tú, para que en este tiempo de la historia usted lo marque como el hombre que triunfó, como la mujer que triunfó, que confió en Dios, que a pesar de todos los problemas, de todas las dificultades, usted sabe que va a salir en victoria. Por eso quiero decirle que tú eres el escogido por Dios, eres la escogida por Dios, para que
cada batalla, cada lucha que enfrentes, usted va a obtener esa grande victoria. Usted es la persona que por fuera está sonriendo, pero por dentro está librando batallas grandes, batallas en las cuales nadie se está dando cuenta, pero usted sabe que está con Dios y que va a vencer. Tú eres el elegido por Dios, tú eres una victoriosa, un victorioso, tú eres el instrumento de Dios para este tiempo, tú eres el soldado de Dios para triunfar, para vencer. Tú eres la persona en la cual Dios te ha dicho: tú eres bienaventurada, tú eres bienaventurado, vas a salir bendecida, bendecido de este problema, de esta dificultad. Por eso, sea cual sea tu problema, usted que está agarrado de la mano poderosa de Dios va a salir en victoria. Diga: voy a salir en victoria. Usted que está pasando, que ha llorado y que ha sufrido y que está pasando por luchas grandes, diga en esta noche: este es el tiempo para salir en victoria, agarrado de la mano poderosa de Dios. Y si me agarro de la mano poderosa de Dios, para Dios no ha perdido ninguna batalla. Y usted es el que va a vencer con Dios, porque Dios es el que no ha perdido ninguna batalla y usted tampoco perderá. Por eso nos agarramos de la mano poderosa de Dios para escuchar esta palabra que Dios trae en esta noche, que a pesar de la lucha, de los problemas, de las dificultades, de las adversidades, de los obstáculos, de situaciones difíciles, vamos a salir en victoria, porque Dios está con nosotros. Y allí en el libro de Habacuc, capítulo número 3, versículos 17 y 18, vamos a leer la palabra del Señor para la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Aleluya. Qué hermosa y maravillosa Aleluya. Palabra de confianza plena en el Dios creador de todas las cosas. En el tiempo histórico de ellos están pasando por adversidades donde quizás los ojos de ellos no estaban viendo las victorias. Quizás es lo mismo que acabamos de hablar de todos los problemas que Dios nos ha colocado, que con Él vamos a vencer, que con Él vamos a tener esa grande victoria. Pero es difícil, pastora e iglesia, cuando estamos pasando por las pruebas, cuando estamos pasando por esa dificultad y no vemos la salida, no vemos que ya se finalizó el problema. Por eso es importante tener esa confianza plena en lo que Dios hace a favor de cada uno de nosotros. Y enumera cosas tan maravillosas esta palabra, y en esta palabra enumera cosas que era el sustento del pueblo de Israel, el sustento de cada uno de ellos, es decir, la provisión que nosotros necesitamos para comer en este tiempo, la provisión que necesitamos para tener esa iluminación y todas las cosas en nuestros hogares hoy en día. Esas personas, lo que está hablando aquí el salmista, el profeta, es que hacía falta para ellos eso. Y empieza hablando de algo muy importante. Él empieza diciendo: aunque la higuera no florezca. La higuera es uno de los primeros árboles que se nombra en la Biblia. En la Biblia, la higuera, allí en el capítulo número 3, verso 7, en Génesis, se nombra por primera vez esa planta de la higuera. Es una de las plantas más nombradas en la Biblia, juntamente con el olivo y con el almendro, el olivo, la higuera y también la vid. Son las tres plantas más nombradas en toda la Biblia. Y ahora, esta planta es originaria del Mediterráneo y es un fruto donde los primeros hombres en la tierra empezaron a industrializarla, a comerciarla, a cultivarla. El ser humano fue la primera planta que empezó a cultivar ese fruto de la higuera. Entonces, la higuera era un producto necesario para ellos en ese tiempo, y dice que en el Mediterráneo pues es una planta que silvestremente se nace y se puede cosechar, pero también se cultivaba ya por cultivos de los primeros hombres en la Biblia, lo empezaron a cultivar. Es decir, para los que están en este tiempo, ellos podían ir silvestremente, lo cogían de ese árbol, o también por cultivos. Pero el profeta está diciendo algo ahí muy importante. Aun cuando la higuera no florezca, es decir, si no florece, no va a haber fruto.
Cuando nosotros tenemos un árbol de fruta y queremos ver, cuando lo vemos florecido, decimos, ¡ay, ya viene el fruto ya viene! Pero cuando no está el fruto, cuando no florece, no hay esperanza de fruto. Por eso es importantísimo, todo fruto tiene que tener una flor primero. Y esta es la esperanza de ellos, es decir, aun cuando la higuera, el producto más fácil, el producto que más se da allí, el producto que más consumían ellos, no florezca, ellos entonces tenían una necesidad apremiante en sus hogares. La lucha de ellos era llevar el sustento a sus casas, y si no florecía, pues no iban a tener este alimento. Por eso Dios trae una palabra maravillosa en esta noche para cada uno de nosotros, una palabra que nos va a ayudar a confiar plenamente en Dios, porque Dios es el que nos da el sustento, Dios es el que nos bendice, Dios es el que nos da el alimento a cada uno de nosotros. Y por eso ellos, en esa adversidad tan grande, en ese momento difícil, cuando no florecería o no veían las flores de la higuera, o sea, no tenían esperanza de tener el fruto, y si no tenían esa esperanza de verlo, de tenerlo, ¿cómo iban a alimentarse? No se iban a alimentar. Entonces Él hace algo importante. Dice claramente la palabra del Señor, ni en las vides haya fruto. Las vides es la vid, las uvas. Esas uvas también se daban allí también silvestremente o también por cultivo. Y aun cuando ellos tampoco veían que no habían uvas para el sustento de ellos, la necesidad del alimento de ellos, cuando no veían esto, ellos dicen que no había comida de la higuera, no había comida tampoco de parte de las uvas, de la vid, no había ese alimento. Entonces ellos tenían una gran necesidad, estaban pasando por pruebas tremendas, por dificultades grandes, pero el salmista le está dando una palabra profética que viene para nosotros en este tiempo. Aun cuando estamos pasando por cualquier dificultad, cualquier necesidad, también tenemos que ver lo que pasó en ese tiempo y que trae para nosotros la palabra en esta maravillosa noche. Y sigue diciendo la palabra del Señor, aunque el fruto del olivo, dice, aunque falte el fruto del olivo, es decir, el fruto del olivo, ¿qué es? El aceite. Tampoco tendrían aceite. El aceite era uno de los elementos más necesarios en medio del pueblo. ¿Por qué? Con el aceite primeramente pues podían cocinar, es decir, uno de los mejores aceites del mundo es el olivo. Por eso dice, ellos tienen el privilegio de tenerlo allí. Y como tenían ese privilegio de tenerlo allí, aun cuando falte, dice, el fruto del olivo, o sea, no hay aceite, el aceite servía para que ellos pudiesen iluminar su casa. El aceite servía para que los bichitos que venían a picar a ellos o a los animales, ellos se podían ungir con el aceite para que los moscos o aquellos insectos no los picaran. Ellos hacían eso, servía para ungir, servía para comer, servía para tener iluminación en las casas. O sea, era muy importante. No tenían que comer, según él, aun cuando la higuera no florezca, aun cuando no haya frutos de la vid, aun cuando el producto del olivo no esté, el aceite no esté. Ellos tenían la esperanza en el Señor que venía algo, que Dios de alguna manera los iba a sustentar. Y sigue diciendo la palabra del Señor, dice la palabra del Señor, los labrados no den mantenimiento. Qué tremendo es que alguien prepare el campo, coloque los árboles o el cultivo y espere, y cuando espere no de su mantenimiento, es decir, no de su fruto, no de su producto. Qué tremendo es cuando sembramos algo, y ese que sembramos, por ejemplo, a veces en el manzano dicen, no da manzanas porque es un macho. Entonces que no da. Qué tremendo es eso, que tantos años esperando un fruto y no dé. Entonces ellos tenían esa dificultad, dice, aunque los labrados no den mantenimiento, o sea, no tenían, ellos sembraban y no podían cosechar. Aun cuando pasa estas cosas, y sigue diciendo, y las ovejas se han quitado de la majada, es decir, teniendo la majada, y las ovejas desaparecían, las ovejas morían, se iban, venía el devorador y las llevaba.
aun cuando no veían esas cosas, no tenían ya el alimento vegetal para su casa, la iluminación, no tenían tampoco, dice la palabra del Señor, los labrados no podían producir y ahora también las ovejas estaban desapareciendo. O sea, había una gran necesidad en medio de ellos, una necesidad apremiante en la vida de ellos, y está diciendo, y no haya vacas en los corrales. O sea, qué tremendo es construir o tener grandes potreros, construir un corral y no tener una vaca. Eso es decepcionante. Y para ellos le estaba pasando eso. Pero como pasaban todos esos problemas, tanto el alimento vegetal como el alimento animal, les estaba faltando, y les estaba faltando la protección, la iluminación, todas esas cosas. Pero el profeta trae una palabra. Dice él, con todo yo me gozaré en Jehová. O sea, tenía que con todo, a pesar de todas esas cosas, él se sigue gozando en Jehová. Porque dice la palabra, y me alegraré en el Dios de mi salvación. Es decir, él tenía plena confianza que si no era de la higuera, si no era de la vid, si no era del fruto del olivo, si no era del producto del campo, si no era de la majada, si no era tampoco de las vacas, él tenía la esperanza que de cualquier lugar Dios traía provisión. Eso es tener fe, eso es ponernos en la presencia del Señor y saber que con todo yo me regocijaré en Jehová. Es decir, cuando vienen estos problemas de las necesidades, cuando vienen los problemas de la escasez, normalmente hay tristeza. Y la tristeza hace que la persona se decepcione. La tristeza hace que la persona se aflija. Pero el salmista dice, está faltando estas cosas. Está faltando el alimento, está faltando la carne, está faltando las verduras, está faltando todo. Pero yo me regocijaré en Jehová. Es decir, por encima de las cosas que estoy necesitando, no voy a dejar afligir, no voy a dejar tener, es decir, la prueba que estoy pasando, los problemas que estoy pasando, las necesidades que estoy afrontando, aun cuando estoy llorando por cosas que están pasando, cuando nadie se da cuenta, sé que hay una necesidad, pero como nos decía la palabra en la introducción, por fuera me estoy riendo, pero por dentro estoy luchando grandes pruebas. Estoy luchando grandes cosas porque quiero vencer en diferentes obstáculos, pero se obtiene cuando se regocija en el Señor. El gozo en el Señor es tener fe en el Señor, es tener esa esperanza, es tener esa confianza que aun cuando todas esas cosas, yo estaba faltando todo el alimento, todo el sustento, la protección, todas las cosas estaban faltando, pero dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me regocijaré en el Dios de mi salvación. Es decir, tenía la esperanza que aun cuando hiciera falta las cosas, cualquier cosa que estemos pasando, cualquier prueba, cualquier dificultad, cualquier adversidad que estemos enfrentando en este tiempo, no tenemos la economía que necesitamos, no tenemos el sustento que necesitamos, pero dice, con todo nos alegraremos. Y la alegría va a derrotar la angustia, la tristeza y la adversidad. Claro que sí, pastor, es importante porque todos pasamos por pruebas, iglesia, todos pasamos por dificultades. A todos tenemos que ser probados. La palabra del Señor dice que todos tenemos que ser probados, y aún dice que nuestra fe tiene que ser probada en el fuego como se prueba el oro, ¿verdad? Pero la palabra del Señor nos dice, pastor, nos dice la palabra del Señor en Juan 15, dice, Jesús nos dijo, yo soy la vid verdadera, dice, y vosotros sois los pámpanos. O sea, nosotros, importante dice el Señor, dice, y separados de mí nada podéis hacer. Y luego dice que Él nos limpiará para que llevemos fruto. Cuando nosotros nos mantenemos pegados al Señor a pesar de, el problema es que a veces solo queremos ver, como dicen por ahí, y estar viviendo los gloriosos, ¿no? Todo es triunfo y todo, sí, es verdad, somos llamados, la palabra dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús, sí, quiere decir que vamos a vencer en todo momento, ahora en la prueba, en la aflicción, en la dificultad que estemos pasando, nosotros vamos a vencer, pero para vencer nosotros tenemos que estar pegados a esa vid verdadera. Por eso aquí el profeta decía, con todo yo me gozaré, aún con todas las dificultades, con todos los problemas, con todo, aunque no haya nada, yo tengo al Señor, dice, y con todo yo me gozaré en el Señor y me alegraré en el Dios de mi salvación. Cuando yo me gozo en Él, cuando yo me alegro en Él, cuando yo logro poner mi confianza, porque lo que este profeta estaba haciendo era poner su confianza plena en el Señor, a pesar que no veía, como dicen por ahí, ni una lucecita, todo lo veía oscuro, todo lo veía dificultoso,
dificultad, en problemas, él no veía una solución, él dijo: a mí no me interesa, lo que a mí realmente me interesa es la presencia del Señor. Yo me gozaré en él, yo levantaré mis manos, le adoraré, le exaltaré en el Dios de mi salvación, porque él sabía que la provisión venía exactamente de él. Solo de él, iglesia. Cuando nosotros logramos poner nuestra vida, nuestra esperanza en él, algo poderoso sucede. Sucede, se abren las puertas, vienen las bendiciones, lo que la palabra dice, se abren las ventanas de los cielos y empieza el Señor a derramar bendiciones hasta que sobreabunde. Pero ¿sabe cuándo, iglesia? Cuando nosotros aprendemos a confiar, porque hay algo que el Señor premia, y premia es la fe que tenemos en él, porque es que es fácil al levantar nuestras manos, adorar al Señor, estar felices cuando todo lo tenemos, pastor. Cuando todo está muy bien, pues somos felices y alabamos al Señor, pero cuando vienen las pruebas y las dificultades, ahí, en medio de todas esas cosas, como le pasó a este profeta, es donde nosotros tenemos que levantar las manos y decir al Señor: no importa que me falte esto, no importa que no tenga esto, no importa, te tengo a ti, Señor. Y la palabra del Señor dice: si te tengo a ti, Jesús, lo tengo todo. Así que si nosotros logramos confiar en él, vamos a obtener la bendición y vamos a recibir la provisión que viene del Señor, iglesia. Aleluya. Qué maravilloso es saber que el gozo, la felicidad, con todo yo me alegraré en Jehová. Esa es la felicidad. La felicidad la produce la fe. Si yo tengo fe, produce felicidad en mi vida, y tengo la esperanza de que aun cuando no haya el alimento, cuando no haya el sustento, cuando en ninguno de las provisiones está llegando a mi casa, cuando él veía, como dice la pastora, todo oscuro, que no iba a llegar nada, pero él declara la palabra, dice: con todo yo me alegraré en Jehová. La alegría es yo tener fe en el Señor, y la fe en el Señor me produce gozo, me produce alegría, me produce esa confianza. Muchos piensan, pastora e iglesia, que ganándose la lotería serán felices. Pero podemos ver que muchas personas tienen mucho dinero y no son felices. Aún muchas personas con mucho dinero, hay decepción, hay tristeza, hay angustias en el corazón y terminan en suicidios. Muchas personas con muchos bienes terminan haciendo daño a su propia vida. Entonces el dinero no es la felicidad. La felicidad está en el Señor. Por eso dice: cuando faltaba todas esas cosas que él podría producir y vender y tener dinero, pero faltaba todas esas cosas, ni siquiera tenía para el sustento propio. Pero dice: con todo yo me gozaré en Jehová y me alegraré en el Dios de mi salvación. Es decir, la alegría, el gozo que produce en nuestro interior es saber que Dios es un Dios tan maravilloso que hace que cada uno de nosotros la felicidad, eso renueva nuestras neuronas, renueva las fuerzas de nuestro corazón y hace que nosotros empecemos a tener soluciones donde no hay, porque esa es la fe. Produce felicidad y produce esa bendición tan maravillosa a favor de nuestra vida. Por ejemplo, lo que él está hablando es algo importante, lo que nos habla la palabra y estamos hablando es la renovación de nuestra mente. Lo que él está renovando es la mente, y la mente de él no verlo en las cosas físicas, sino verlo en el que provee todas las cosas, el que tiene el poder de todas las cosas. Si hace falta lo físico, claro, hace falta. Pero sabemos que el que produce, el que hizo todas las cosas, es el que de cualquier manera puede hacer un milagro. Él pudo traer, imagínense, para un profeta traer un cuervo para que lo alimentara. Ese cuervo venía y le traía carne a él, al profeta, y pan al profeta, cuando había escasez. Dios puede hacer cualquier milagro a favor de nosotros. Lo que está pasando, lo que está necesitando en tu vida, Dios puede hacer el milagro cuando tengamos fe en él, cuando tengamos esa esperanza en él. Sí, la palabra del Señor dice: mi Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Él sabe lo que necesitamos, pastor. Él sabe lo que los anhelos de nuestro corazón, nuestras necesidades, Él las sabe. Para Él no son ajenas. Pero precisamente Él es nuestro proveedor, Jehová Jireh, el que trae la bendición, el que trae la provisión, iglesia. Y lo que tenemos es que confiar como confiaba precisamente este profeta. A pesar de las circunstancias, él confiaba plenamente en el Señor, y nosotros eso es lo que tenemos que hacer, confiar, porque eso es fe. Pues fe no es cuando vemos todas las cosas, porque cuando vemos todas las cosas entonces se mueve la fe, supuestamente, ¿no? Pero la fe es cuando no hay, porque eso dice la palabra. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se
ve. Así que lo que hace que se mueva la mano de Dios es la fe que nosotros ponemos en Él. Dice la palabra del Señor: tened los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No dice tener los ojos puestos allí en el empleo o en este o en el otro que le va a traer. No, tenemos que tener los ojos puestos es en Jesús, porque Jesús nos ayuda, porque con la fe es que dice la palabra, se mueven las montañas. Con la fe que nosotros tenemos en el Señor, pastor. Amén. Por eso la fe en el Señor nos da alegría a nosotros de tener nuestra casa, nuestro carro, la provisión, lo que necesitamos. Aun cuando no la vemos, sabemos que Dios nos la dará. Y esa fe entonces produce felicidad y podemos vivir confiados en el Señor. Y esa confianza produce felicidad. Y felicidad, como decía, él necesitaba el alimento. Y hay alimentos inclusive que hacen daño al organismo que la persona en este tiempo se den cuenta. Por ejemplo, las grasas saturadas, todas aquellas cosas que produce el sabor que hacen esas mezclas de sal con el azúcar y producen esos buenos sabores que la gente consume en comidas rápidas. Las comidas rápidas la mayoría inflaman. Al inflamar el cuerpo, pues empieza a producir depresión, angustia, y esa angustia y quieren seguir comiendo esas cosas. Por eso el salmista decía, el profeta decía, no, estas cosas, pero alimentémonos bien, porque la mente renovada es eso, es alimentarnos en lo que nosotros sabemos que esos azúcares, jugos de azucarados, todas esas cosas hacen mucho daño al organismo. La mayoría de jugos que venden en tarritos y todas esas cosas son puros saborizantes, son puras cosas que hacen, no traen beneficio, todo artificial, que no traen beneficio al cuerpo físico. Por eso es importantísimo ver e instruirnos, que Dios nos capacite para que nosotros tengamos las cosas que realmente necesita nuestro cuerpo para traer esa verdadera felicidad. Porque sí, él sabía que esto no había, pero Dios iba a traer una provisión. Y en este tiempo quizás tenemos y compramos cosas que no necesitan nuestro cuerpo y hacemos daño a nuestro cuerpo. Por eso hay inflamación y ahí producen las enfermedades y depresión y producen todas esas cosas. Pero hay alimentos también muy buenos que cortan la depresión, que cortan todas esas cosas. Y una de esas cosas es el pescado de piel azul. Ese pescado es un pescado que evita la inflamación en el cuerpo, el omega 3, que es importantísimo en el cuerpo. Pero en este alimento, no exageramos que ahora voy a comprar el omega 3 y volver a consumirlo, no, es conforme Dios nos provee ese alimento. También, por ejemplo, es muy importante las nueces, los cítricos, los huevos, la leche entera, recomiendan muchísimo la leche entera. Consumir esto en nuestro cuerpo trae esa desinflamación, desintoxica el cuerpo para que nosotros podamos empezar a vivir una vida conforme a las bendiciones maravillosas. Y algo importante que el profeta está diciendo: faltan esas cosas, sí están faltando, pero dice a él, con todo yo me gozaré en Jehová. ¿Y qué pasa normalmente cuando pasan los problemas, pastora e iglesia? ¿Qué está pasando cuando estamos pasando por una lucha, cuando tenemos un compromiso el día de mañana y no sabemos cómo solucionarlo? Lo que primero pasa es que en la noche perdemos el sueño, y eso también deteriora la salud de la persona. La persona que no duerme y pasa toda la noche pensando en el problema sin poderlo solucionar, el otro día no puede solucionarlo, porque antes ha pasado una noche de amargura, una noche que trae enfermedad. El no dormir bien también produce enfermedad en el cuerpo, produce ansiedad, produce esa depresión, produce irritación en la vida de la persona. Por eso podemos ver que personas que no duermen bien hasta accidentes tienen inconvenientes con otras personas. Por eso es importantísimo el dormir bien. El dormir bien trae felicidad a la vida de la persona, porque el dormir bien hace que cada uno de nosotros, nuestro sistema inmunológico y neurológico se recupere. Por eso es importantísimo dormir bien. Hay gente que con 5 horas está bien, pero normalmente son mínimo 8 horas para cada persona que tenga ese descanso. Y ese descanso entonces hace que las neuronas se recuperen, el sistema neurológico, sistema también neurológico e inmunológico se recuperen en el sueño. Y eso trae felicidad. Una persona que duerme bien es feliz. Y la palabra nos dice, por eso es importantísimo, y qué bonito es. Yo tengo algo que practico siempre todas las noches, cuando ya después de que oro y estoy ya listo para dormir, empiezo a pensar en la palabra del Señor, y eso me hace dormir tan rico
y tan feliz, porque me despierto feliz, porque duermo feliz conforme a la palabra. Y por eso la palabra nos dice así de la siguiente manera, en Salmo 3:5 dice: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Es decir, es importante acostarme pensando que voy a dormir bien. ¿Por qué? Porque Jehová me sustentaba. Es decir, eso es lo que hace el salmista: yo me alegré en Jehová, me alegraré en Jehová. Me alegraré en el Dios de mi salvación. Es decir, que Dios es el que me va a bendecir, Dios es el que me va a salvar, y es importantísimo eso. Los problemas de las necesidades que no llegan a mi mesa algo, las necesidades que no tengo cómo suplir algo, va a traer angustia en la vida de la persona. Va a tener ese momento en que va a robar el sueño en la noche. Pero por eso dice: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Y el Salmo 4:8 dice: en paz me acostaré. Qué importante es acostarse en paz. Por eso, pase lo que pase, la necesidad que tenga, si queremos vivir bien, feliz, tengamos fe. Que pase lo que pase, en paz me acostaré. Usted acuéstese en paz, entregue las cargas al Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y cuando entregue todas las cargas, dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Qué lindo es esto. Si yo quiero vivir confiado, es solo en el Señor. Que la vid, que la higuera, que los olivos, que la majada, que los corrales, que no podamos ver estas cosas, no nos desesperemos. Hagamos lo que dice el profeta: con todo me alegraré en Jehová y me alegraré en el Dios de mi salvación. Por eso en paz me acostaré. El sueño es importante para vivir feliz y recuperar todas las energías del cuerpo. Por eso el sueño también es importante. Así como el alimento es importante, el sueño también es importante. Y debemos descansar bien, porque en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Qué bueno es esto. Por eso esta noche vas a descansar en el Señor, pase lo que pase. Tenga la confianza que Él te va a dar la victoria. Que no has visto nada, Dios te va a dar la victoria. Entreguemos esas cargas al Señor en oración. Padre y maravilloso Dios, en el nombre de Jesús, yo te pido que hoy toque cada hogar, cada vida, llenando esa casa, cambiando la atmósfera de tristeza, de amargura, de prueba, de ansiedad, de angustia, y venga la paz tuya, Dios. La alegría, porque el salmista dice, el profeta dice: con todo yo me alegraré en Jehová. Que haya alegría en esa casa, que la provisión que no ha llegado, que no se tiene cómo pagar un compromiso, que no se tiene cómo pagar un recibo, esa cuenta, aquel compromiso que tiene financiero no se ha podido cumplir, con todo yo me alegraré en Jehová, porque Él me va a dar el sustento. Esta noche voy a dormir bien, porque mañana me despertaré y Dios me dará la solución, me llevará a los lugares correctos, me hará que mi trabajo sea correcto, porque tú eres mi Dios proveedor. Por eso con todo yo me alegraré en Jehová. Yo me alegraré en ti, Señor, en todo lo que emprenda. Por eso bendecimos la iglesia, que en esta noche entregan toda carga de enfermedad, de angustia, de problemas, de necesidades a ti, Dios, porque ellos tienen fe y la fe produce alegría. Por eso me alegraré en Jehová, dice el salmista, el profeta. Y yo me alegro en ti, Dios, porque tú me vas a dar la provisión en ese tiempo. Dígale: Dios, voy a tener mi casa, voy a tener mi carro, voy a tener mi provisión, voy a tener la economía que necesito para cumplir cada compromiso. Voy a hacer ese viaje que iba a hacer, Dios, porque tú eres mi proveedor. Por eso voy a dormir confiado cada noche. Voy a alimentarme bien, porque soy un hijo, una hija tuya, Dios, que me levanto a tener grandes triunfos y victorias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Qué bonita palabra para que la practiquemos, iglesia. A pesar de los problemas, de las necesidades y todas las adversidades en nuestra vida, confiamos en el Señor. Con todo yo me alegraré en Jehová. Vamos a pactar también en nuestra área económica. Laboramos en algún lugar desarrollando nuestro don y talento o habilidad, y nos pagan. Eso que nos paga la vida le pertenece a Dios, y por eso le devolvemos a Dios. Y Dios dice: no, devuélvame el 10. Y cuando tenemos el 90 damos una ofrenda, un pacto. Lo damos al Señor en nuestra cajita de fe, y cuando vengamos el próximo domingo aquí a la reunión dominical, podemos traer lo que hemos guardado hoy.
lo que pactamos hoy, para que en mitad de semana también nuestra economía no deje entrar al devorador, para que lo que pactemos con el Señor reprenda al devorador por nosotros y sigamos triunfando y venciendo también en nuestra área económica. Padre y maravilloso Dios, presentamos nuestras ofrendas, primicias y pactos. Bendecimos la iglesia que pacta en esta casa, y que ese fruto, Señor, que pactan contigo, Señor, reciben una medida buena, apretada y remecida en sus hogares, en sus vidas, en su empresa, en su economía, porque sabemos que tú eres el Dios proveedor que dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así mismo como prospera tu alma. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, Dios los continúe llenando de ricas bendiciones, que la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo los continúe llenando de esas ricas bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, iglesia, bendiciones, y no olvidemos que nuestro regocijo está en el Señor. Amén.